economía es básicamente en la actualidad el estudio de los flujos económicos. Esos flujos económicos se desarrollan al menos en tres fases. En fase de producción, fase de distribución y fase de consumo. Eso teóricamente traduce que básicamente se producen mercancías, se producen elementos, ¿cierto? Esos elementos se distribuyen, se transportan hasta los sitios donde van a ser comercializados, hasta donde son demandados, es decir, hasta donde una persona los necesita, donde para una persona esos artículos son menester. Esos artículos pues son de diversa índole. En la actualidad estamos invadidos de todo tipo de artículos, de todo tipo de elementos de consumo, de todo tipo de mercancías. Mercancías tecnológicas, mercancías estéticas, todo un mercado de cosméticos, todo un mercado para las personas que quieren mantenerse atléticas, un mercado para educación, un mercado para la gastronomía, y todos esos grandes mercados pues efectivamente están plagados de múltiples elementos que se producen. Después de ser producidos, son distribuidos, son llevados o trasladados hasta los sitios donde pueden ser comercializados, y pues una vez son comercializados pues son consumidos, ¿cierto? Son bajo el orden de la intimidad de cada uno, pues cada uno hace con ellos lo que le apetezca, ¿cierto? Los utiliza, los consume, la alimentación o no importa, pues lo que haga más allá de eso, pues el artículo es consumido por esa persona que lo ha adquirido. Y allí se cumple un ciclo, en esa producción, en esa distribución y en ese consumo. Y uno diría que ese ciclo pues, recomienza, ¿cierto? Una vez más. Tan pronto como nosotros desayunamos, ya estamos pensando nuevamente en el almuerzo, y una vez almorzamos ya estamos pensando en la cena. Una vez hemos utilizado una prenda de vestir, esa prenda se agota y necesitamos otra. Y así igual con todos los productos. Con todos los productos tecnológicos pasa todo el tiempo. De hecho, están sumergidos esos artículos en una lógica de la obsolescencia que hace que esos artículos eh, tengan una esperanza de vida determinada, y en ese periodo de tiempo, una vez cumplido ese periodo de tiempo, pues debamos cambiarlos. ¿Para qué? Para que ese ciclo continúe. Nosotros seguimos ese ciclo perpetuamente. Y también uno podría preguntarse en qué momento empieza y en qué momento termina realmente el ciclo. Pues bueno, más allá de preguntarnos por ese origen también, yo creo que puede ser mucho más provechoso para avanzar, pensar que esa producción, esa distribución y ese consumo se dan prácticamente en un mismo momento, ¿cierto? No están aisladas la producción. Tan pronto como un artículo se está produciendo, ya hay alguien que lo está deseando, y en ese deseo pues ya hay una especie de inicio del consumo, ya hay una especie de inicio de esa distribución, al menos en términos de deseo, en términos libidinales. Ya ese objeto, aunque aún no sea materia de posesión para otra persona, pues ya anida en él, ya anida en su cuerpo, en su deseo, en las ganas de apropiarse, pues ya de algún modo el ciclo se está efectuando, no de manera separada, sino casi que de manera integral cada uno de esos pasos. Pues bueno, eso que es esa lógica de los productos, esa lógica del consumo vertiginoso que nosotros conocemos más que ninguna otra generación, más que eh, más que en ningún otro periodo de la historia, pues se ha desarrollado en el nuestro. Sin embargo, esa dinámica pues, es singularísima, tiene unas características
que la hacen particular y pues, en ese sentido podríamos decir que la humanidad nunca vivió las lógicas comerciales como ahora. Sí, el comercio, los intercambios de productos, de servicios, etcétera, etcétera, son una dinámica de la humanidad, o prácticamente que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, pero pues con las características que nosotros acontecemos esa economía, pues no. Y eso obedece a una lógica que es la lógica del sistema capitalista. El sistema económico capitalista, pues, es una dinámica que se ha desarrollado prácticamente desde hace unos 3 siglos, formalmente, ¿sí? Y que tiene, como les decía, eh, unos elementos que la hacen completamente singular. Nosotros, para analizar esa dinámica capitalista, nos vamos a valer del análisis clásico, es el análisis de Marx, pero también vamos a tratar de nutrirlo con el análisis que hace Max Weber sobre el capitalismo. Vamos a ver qué nos dicen esos dos personajes sobre el capitalismo, o la forma en la que ese sistema capitalista, ese sistema económico, cierto, que es tan común para nosotros, que está en nuestros bolsillos, que está en nuestro deseo, que nos pone a vivir de unas maneras determinadas, pues cómo se consolidó. Básicamente, Marx afirma 3 elementos para explicar el capitalismo. Marx dice que el capitalismo en primera instancia se dio por la posibilidad de acumular, o por una dinámica de la acumulación. En segunda instancia, Marx dice, gracias a la separación entre artesanos, agricultores, de sus medios de producción, allí encontramos la segunda posibilidad para que surja el capitalismo. Y la tercera es, para Marx, la aparición o irrupción o formación, si lo queremos, de dos clases sociales. Una clase social que vendrían a ser los dueños de los medios de producción, y una clase social que vendría a ser la clase trabajadora, la clase obrera. El primer elemento, el de la acumulación. La acumulación se da, dice Marx, empieza a darse por allá en el siglo XV, es decir, más, más de 500 años atrás, ¿sí? No es que las sociedades o ningún pueblo en la tierra hubiera acumulado, es decir, hubiera tenido la posibilidad de reunir, de acaparar toda una serie de artículos y poseerlos, y poseerlos en abundancia y cada vez en número mayor. No. La acumulación lo que quiere decir es que en términos económicos, que existe una conciencia de la retención de unos elementos y de el aumento progresivo de los mismos. Esa conciencia, eso que parece tan baladí para nosotros, eso que resulta una verdad de perogrullo para nosotros, pues es completamente novedoso, dice Marx, en el siglo XV. En el siglo XV nos ubicamos históricamente, estamos en medio de un contexto medieval aún, sí, podemos adjudicar ahí, ubicar ahí el humanismo. Sin embargo, al menos Occidente, lo que concierne a Europa, de hecho, durante el siglo XV, solo recién hasta 1492 es cuando se va a dar el descubrimiento de América y empieza un comercio transatlántico, pero prácticamente el 90% de ese siglo, pues, no se encontraron estos dos continentes, y en ese sentido, pues,
Europa está ensimismada, América está ensimismada sobre sus propios horizontes y las dinámicas económicas fluctúan única y exclusivamente alrededor de una lógica de la agricultura. Y esa lógica agraria, agrícola, no está circunscrita dentro del orden del comercio, hasta ahora, puntualmente. Es decir, no se cultiva para la venta y la acumulación. No se cultiva en masa maíz, ni frijol, ni arroz, ni yuca, ni papa, ni se producen artículos en masa. ¿Para qué? Para cambiar eso, recaudar una moneda y a partir de esa moneda obtener unas ganancias que nos permitan acumular. Es decir, ir incrementando nuestro capital. Eso no existe. Solo empieza a formarse, empieza a abrirse cierta dinámica. Y esa dinámica está estrechamente relacionada con las ciudades que al final del feudalismo, esa oleada que empieza a darse a fines de la Edad Media, desde el campo hacia las urbes, para consolidar unas grandes ciudades, pues es lo que va a permitir lógicas capitalistas. Va a decir Marx, allí en la ciudad, en esas ciudades, allí en medio de esos contextos es donde va a abrirse la posibilidad de la acumulación. Se puede pensar efectivamente en comercializar, en intercambiar productos. Y esa acumulación ya, que empieza a abrirse en el siglo XV, pues va a poder materializarse aún más en el siglo XVI, gracias a el encuentro entre el mundo europeo y el mundo americano. Y esa dinámica colonialista que se establece en las tierras americanas y su congénere explotación de toda una serie de metales preciosos que van a ser exportados hasta Europa y que van a empezar a girar en esa economía, pues va a permitir acumular. Es decir, a través de metales preciosos como el oro y la plata que se extrae de América, ya hay una especie de elemento que puede servir de moneda de cambio masiva, gracias a los volúmenes de esos metales preciosos que empiezan a llegar a Europa. Y en ese sentido se intercambian productos gracias a esos metales preciosos y esos metales preciosos pueden ser motivo de acumulación. Primer elemento de ese origen del capitalismo, origen de nuestra economía, origen del estudio de la economía. La acumulación. Un segundo elemento que menciona Marx alrededor de ese origen del capitalismo es la separación entre artesanos y agrícolas y agricultores de sus medios de producción. Pues bueno, ya nosotros al hablar de la acumulación empezamos a intuir en qué dinámicas esos artesanos del medioevo y esos artesanos y esos agricultores del medioevo que vivían efectivamente en abadías, que vivían efectivamente en feudos, que vivían bajo la potestad de unos señores, gracias a la organización nuevamente de unas ciudades y ya el advenimiento posterior de unas monarquías y la irrupción de unas ciudades, pues se van a crear unas dinámicas en las que ya no solo va a ser posible vivir en el campo, cultivar, entregar una parte de lo producido a un señor y poder sobrevivir, sino que también como una nueva dinámica va a abrirse la posibilidad efectivamente de trabajar en las ciudades donde se abren mercados laborales de prestación de servicios. El alquiler también de tierras por parte de unos señores a otros para poder ponerlas a producir. Todas esas dinámicas abren la posibilidad para que unos hombres se adueñen de unos medios de producción. Se cree incluso dentro de esos medios de producción, porque nosotros diríamos también, en forma negativa, pensando de manera peyorativa, podríamos pensar
que una clase se adueña porque sigue unos medios de producción que le pertenecían a otros, pues. El asunto no es tanto así, sino como a través de la irrupción de una lógica de la producción. Y dentro de esa dinámica de la producción se van a necesitar o se van a demandar unos volúmenes de trabajo que otros seres van a prestar para que efectivamente pueda cumplirse al menos con esa esperanza de producción. Tenemos entonces que, por un lado, para Marx, el origen del capitalismo se da en torno a, primero, la acumulación de riquezas, acumulación de productos, etcétera, etcétera, y luego en torno a una dinámica de la producción, una dinámica en la producción en la que unos hombres se quedan sin sus medios de producción o empiezan a transformarse en algo que va a ser el tercer elemento que Marx va a nombrar como origen del capitalismo, que va a ser esa creación de esa clase social que es la de los dueños de los medios de producción y la de otra clase que, siendo antítesis completamente de esa primera, pues es quien le otorga su ser, que es la clase trabajadora. Tenemos por un lado entonces clase trabajadora. Ya no hablamos entonces de artesanos y campesinos, sino de hombres que trabajan al servicio de otros, que son los dueños de los medios de producción. Ya en el siglo XIX, los dueños de las fábricas. Y allí se va a crear esto que ha sido motivo de controversias desde hace mucho tiempo, que va a ser esa dinámica en la que unos cada vez se vuelven más pobres y otros cada vez mucho más ricos. Unos pueden acumular más, mientras que otros solo consiguen sobrevivir gracias a lo que se gana. Ahí se crea una dinámica que es la dinámica que va a llamar Marx de plusvalía, donde efectivamente a los obreros, a quienes ponen la fuerza de trabajo, no se les paga lo que realmente ellos están produciendo. Y en cambio, quien se queda con ese excedente económico, de todo el potencial que ellos invierten en esas labores, pues van a ser efectivamente sus jefes o los dueños de los medios de producción, los dueños de las fábricas. Allí también se crea todo un fenómeno estético, allí también se crea todo un fenómeno cultural de las clases sociales que van efectivamente a alejarse cada vez más. Y esos alejamientos económicos, mientras que unos acumulan más, tienen más dinero y otros menos, pues va a crear unos mercados para unos mercados para otros. ¿Dónde compran los dueños de las fábricas? ¿Dónde compran sus productos los que no la tienen? ¿Cuáles son las posibilidades lúdicas? ¿Cuáles son las posibilidades de entretención de una clase y la otra? ¿Cuál es la ropa que usa una clase y cuál es la ropa que usa otra? ¿Cuál es la educación, los saberes, las prácticas sociales bajo o a través de las cuales una y otra clase social se desenvuelve? Y allí viene una discusión que pues nos mantiene en vilo desde hace más de un siglo, que tiene que ver con las clases trabajadoras, que sí, ya es anacrónico hablar de proletariado, sin embargo, pues sí puede intuirse que incluso en la actualidad existan brechas económicas entre clases sociales, pueden verse sectores acaparadores o creadores de monopolios económicos que a su vez no hacen más que engordar sus arcas a costa del empobrecimiento de otras clases sociales. Pero en fin, hasta ahí entonces los elementos que Karl Marx, le atribuye al origen del capitalismo. Por otro lado, Max Weber, otro autor, dice que el origen del capitalismo está relacionado básicamente con dos elementos. El primero de esos elementos es la racionalidad de las empresas. El hecho de que las empresas, el hecho de que cualquier tipo de negocio vaya a ser administrado a través de una lógica contable, cosa que no pasaba antes del siglo XV, según Weber, pues hizo que surgiera el capitalismo. Dice Weber, hay una conciencia, hay un tipo de
de racionalidad, hay un tipo de pensamiento que surge por allá en el siglo XVI gracias a toda una serie de contextos sociales, como los que ya hemos nombrado. Esto se relaciona con lo que dice Marx. Podríamos pensar que esa lógica de la acumulación que Marx le atribuye al origen del capitalismo tiene que ver con una racionalidad, con un nuevo tipo de pensamiento, con una nueva episteme, una nueva manera de ver las lógicas comerciales. Y esa nueva dinámica, esa nueva lógica o episteme o forma de racionalidad es esa racionalización de las empresas e irrupción de una contabilidad. Si se hace contabilidad, se puede acumular. Si no se hace contabilidad, posiblemente no se pueda acumular. Cuando las monarquías europeas sienten el fracaso en el siglo XVII y en el siglo XVIII, se intuye que ello está pasando porque no hay racionalización de una empresa, no hay racionalización de un Estado, no hay racionalización de las prácticas sociales, políticas y económicas que se están estableciendo en todos los territorios que pertenecen a la monarquía. Por eso en el siglo XVIII es muy fácil encontrar que todas las monarquías, la monarquía española, por ejemplo, para el caso de las colonias que esta monarquía tuvo en este territorio, pues empezó a hacer durante el siglo XVIII, hizo una racionalización de los recursos, empezó a hacer contabilidad de los recursos, empezó a pensar cuáles eran los territorios que tenía acá en este continente y a cargo de quién estaban y cuáles podían ser los coeficientes de producción a los que podía llegar el rendimiento económico de cada uno de esos territorios. Todo ello va a pasar en el siglo XVIII. Y Weber dice, esa conciencia contable es básica del capitalismo. Y allí hay algo chéverísimo, porque efectivamente, si hay algo que nos marca como sociedad, es una lógica contable. Nosotros no podemos ir al supermercado, ni al centro comercial, ni a la tienda, sin antes pensar con cuánto dinero contamos para poder acceder a los productos que vamos a comprar. Nunca entramos a la tienda sin prever cuánto dinero llevamos en el bolsillo para poder acceder a los productos que vamos a comprar. Muy pocas veces nos habrá pasado que compramos más productos, pedimos más productos, solicitamos más productos o acercamos más productos hasta la caja de los que podemos comprar a través de los recursos que tenemos. La mayoría de veces sabemos cuánto llevamos en el bolsillo, o yo me atrevería a decir que todas las veces. Incluso cuando desacertamos por mal cálculo, pero no porque no hayamos hecho contabilidad. Es decir, esa lógica contable hace parte del capitalismo. Y eso que es tan normal para nosotros, antes del siglo XV, antes del siglo XIV, antes del siglo XIII, era muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque las dinámicas sociales eran completamente diferentes. Las lógicas mercantiles eran algo prácticamente inexistente. Se intercambiaban recursos, o se trabajaba, se laburaba, se labraba la tierra, ¿para qué? Para la subsistencia inmediata, pero no para el comercio, para la adquisición y la acumulación. Porque actualmente nosotros pensamos, sí, ¿cuánto puedo gastar durante todo el mes? Y al final del mes sí, efectivamente me alcanzará para no quedar en saldo rojo, para no quedar debiendo nada. O ¿será que al final del mes, después de comprar ciertos artículos con lo que me estoy ganando, con lo que estoy devengando, y haciendo ciertos ejercicios de ahorro, puedo efectivamente tener una ganancia, tener un excedente económico ahorrado? Todo el tiempo pensamos en términos contables. Entonces, para Weber, un elemento propio de esa dinámica capitalista es la contabilidad. Y por otro lado, dice Weber, un segundo elemento de la conciencia capitalista es la idea de trabajo. Pero el trabajo como una lógica sagrada. Y ello gracias a una conciencia inglesa, una conciencia de la clase protestante inglesa. Dice Weber, esa conciencia, el surgimiento de esa conciencia alrededor del trabajo como profesión de fe, el trabajo como algo sagrado,
el trabajo como algo divino, y en oposición la pereza como algo deleznable, la pereza como algo que hay que señalar, algo que hay que atacar, algo que hay que evitar, es lo que hace que el capitalismo empiece a desarrollarse. Pues nosotros no vamos a tomar partida frente a una u otra tarea o teoría. Nosotros no vamos a pensar quién tiene la razón, Marx. Marx sí descubrió el origen del capitalismo en sus estudios, o Weber. Estos dos hombres que durante el siglo XIX efectivamente pensaron cuál había sido el origen del capitalismo. Nosotros vamos a pensar en cambio que cada uno de los elementos que ellos mencionan, más toda una serie de circunstancias, fueron las que crearon ese capitalismo, y ese capitalismo aún pervive en nosotros. Ese capitalismo, esas dinámicas económicas de producción, distribución, consumo de productos, de bienes y servicios, dado siempre una lógica de la escasez, va a ser motivo de comprensión para nosotros en próximas clases. En ese orden de ideas, también vamos a abordar la relación que esa economía empieza a sostener con los estados, cómo a través de políticas de estado se llevan a cabo o se materializan contextos económicos, cómo irrumpen como una nueva conciencia de contabilidad los índices económicos o los indicadores económicos, cómo el asunto de la pobreza, de la equidad social, como el asunto de las tasas de natalidad, el asunto de la inflación, etcétera, etcétera, van a ser conceptos que van a irrumpir o van a surgir de la mano de los estados. Pues sin más, en esta primera clase que nos quede claro que la economía básicamente estudia la forma en la que se produce, se distribuye y se consumen bienes y servicios, siempre en unos contextos de escasez. Y eso que estudia básicamente es el sistema económico capitalista, que por el momento hemos estudiado a la luz de las teorías de Karl Marx y además de Max Weber.